levantaron, ¿verdad? Y así como que dijeron, híjole, ¿por qué no nos avisaron con tiempo? Precisamente no les avisamos con tiempo porque aquí no importa la situación, sino la bendición. Amén. O sea, no, pues se va a ir al pedicurista, ¿cómo le llaman? A que le hagan pedicure, manicure y toda la a que se quite, se va a poner cera y toda la cosa. No, de eso no se trata. Se trata de venir al Señor tal como estamos. Amén. Bueno, vamos a orar, mis amados. Buenas tardes, Dios me le bendice. Mire, ya estamos en esta tarde de Jueves Santo, según la tradición, la religión, ¿verdad? Tradicional dice que es Jueves Santo. El pueblo de Israel está festejando la Pascua en este momento. Nosotros festejamos la muerte y la resurrección de Jesús. Pero vamos a orar. Sean bendecidos, mis amados, que la gloria del Señor caiga sobre sus vidas, que sus corazones estén preparados para recibir una palabra y que sean impartidos, ¿verdad?, con la unción del Espíritu Santo, y que Dios comience a hacer cosas nuevas de hoy en adelante en el nombre de Jesús. Siempre hay algo nuevo de parte de Dios, siempre hay algo poderoso de parte de Dios, y nosotros debemos de venir con esa expectativa, como dijo la pastora Roxana. Tenemos que siempre tener esa expectativa de que algo Dios va a hacer en medio de nosotros. Amén. El diablo anda desatado. Platicaba hoy en la mañana con mi papá y me dice, oye, ¿te diste cuenta que pasó esto? Sí. ¿Te diste cuenta que pasó el otro? Sí. ¿Te diste cuenta de este accidente? Sí. ¿Te diste cuenta de que secuestraron a 20 y tantos turistas, ¿verdad?, que salieron allá de Guanajuato y que entraron por San Luis Potosí? Le digo, sí. O sea, el diablo está desatado, y mucha gente no entiende, mis amados, que estos días no son días de fiesta, sino que son días de estar en comunión, de búsqueda del Señor, de estar en meditación por lo que el Señor hizo por nosotros, reconociendo que si Él no viene a morir por nosotros, a derramar su sangre por la salvación de nosotros, nosotros no podemos ser salvos, ¿verdad? Le dejamos a Dios todo el trabajo, pensando de que, bueno, pues vamos a cotorrearla, vamos a la fiesta, vamos a divertirnos, ¿verdad? Cuando estamos en lo tradicional, en la religión tradicional, la gente piensa que, bueno, si se mueren, pues oran, rezan por mí, hacen unas misas, me sacan del purgatorio, yo puedo ir delante del Señor. Pero no es así, ¿verdad? Porque entonces, ¿para qué vino a morir Jesús a la cruz del Calvario? Si solamente con misas o solamente con algunos rezos una persona se puede salvar, entonces ¿para qué vino Cristo? Pero eso no lo entiende la gente, pero hay que explicarlo, ¿verdad? Porque si nosotros tampoco no lo entendemos, si no lo explicamos, la gente no va a saber el sacrificio de nuestro Señor. Pero vamos a orar. Vamos a empezar, vamos a poner esto en manos del Señor. Amén, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, mira a mis amados, Señor, mis hermanos aquí y allá, Señor, bendíceles, Señor. Prepara nuestros corazones para tu palabra y para poder recibir esa impartición de poder y de gloria que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que tu presencia descienda y que se pudra todo yugo de las tinieblas sobre nuestras vidas, si lo hubiera, Señor, y que nosotros podamos caminar en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pedimos tu gracia, pedimos tu amor, pedimos tu bondad. Señor, te pedimos tu asistencia, amado Espíritu Santo, para que podamos compartir esta palabra. Atamos todo espíritu de muerte, todo espíritu de derramamiento de sangre, todo espíritu de accidente, Señor, sobre nuestras vidas. Todo decreto lanzado en nuestra contra queda anulado en el nombre de Jesús. Queda anulado también en nuestra familia, en nuestra casa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que sin entender, Padre, la revelación de tu Espíritu Santo han salido de viaje. Guárdalos, Señor, protégelos, bendícelos, no solamente a ellos, Señor, a todos aquellos que han salido, Señor, pon tu mano de poder, guarda sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pedimos por ellos, Señor, te pedimos que tus ángeles estén a nuestro alrededor de ellos, y que tu sangre preciosa esté en nosotros y a través de nosotros, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén, amén. En Éxodo capítulo 12, nada más para
ver de dónde viene esto, ¿verdad? Todo lo que el Señor hace en el Nuevo Testamento tiene un principio en el Antiguo Testamento. Por eso toda la Biblia, mis amados, es muy importante de leerla y de entenderla. Hay gente que se divorció del Antiguo Pacto y dicen eso ya no es para ahora, pero todo el Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento. Y Dios desde el Antiguo Testamento puso algunos principios para que nosotros pudiéramos entender el Nuevo Testamento. Entonces están casados, ¿verdad? Del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y para yo poder entender el Nuevo Testamento, tengo que ir al Antiguo Testamento y viceversa. En Éxodo capítulo 12, versículo 1, el Señor le dice a Moisés que tiene que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Para que ya el pueblo de Israel pueda salir de Egipto. Como Dios no podía liberarlos, ¿verdad? No podía librarlos. El pueblo de Israel había clamado al Señor, estaban en un yugo terrible. El pueblo de Egipto estaba trayendo tanta opresión, tanta carga sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel clamó al Señor, el Señor escuchó la voz de su pueblo y entonces preparó a Moisés para ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero no podía sacarlo antes de que se manifestara, ¿verdad?, la Pascua. ¿Por qué? Porque la sangre tenía que ser manifestada, el cordero tenía que ser sacrificado en figura de nuestro Señor Jesucristo, para que entonces el pueblo pudiera salir. Pero vamos a leerlo. El versículo 1 dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. El día 14 era entonces del mes, ¿verdad? Ese mes en el calendario judío era el primer mes donde tenían que celebrar la Pascua. Empezaba el calendario judío. Hoy todavía hay un calendario judío religioso y hay un calendario que ellos usan, pues como todos nosotros lo usamos, ¿verdad? Por cuestiones de negocios y todo esto que se mueve en el mundo. Entonces, el pueblo de Israel tenía que obedecer, tenía que tomar un cordero, tenía que sacrificarlo. El Señor da instrucciones de poner la sangre en los postes y en el dintel de la puerta, para que cuando viniera el espíritu de muerte pudiera pasar por sobre encima, ¿verdad?, de donde estaba esa sangre y no pudiera tocar a los que estaban dentro de esa casa. Ahora, esto era figura de la sangre del Cordero de Dios, que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y que cuando viene el enemigo, mis amados, el diablo no nos puede tocar por causa de la sangre de Cristo. Pero algo importante, Dios quería sacar al pueblo, pero el pueblo tenía que hacer algo. Diga conmigo, el pueblo tenía que hacer algo. Hoy pasa lo mismo. ¿Por qué, mis amados? Porque mucha gente dice: bueno, Cristo ya pagó en la cruz del Calvario, nosotros ya no debemos de hacer nada. Y eso no es verdad. Nosotros tenemos que hacer todavía algunas cosas. Ya Él pagó. Nosotros no podemos hacer nada por la salvación de nuestra vida. Jesús ya pagó en la cruz del Calvario por nosotros, pero es cierto que no somos salvos nada más porque sí. Tuvimos primero que confesar que Jesús es el Señor. Amén. Tuvimos que reconocer a Jesús como Señor y después tenemos que reconocer los principios de Dios para nosotros hacer válido lo que Él ya hizo en la cruz, lo que hizo ya en el mundo espiritual. Nosotros lo tenemos que hacer válido en el mundo natural. Por eso la iglesia se tiene que mover en el poder sobrenatural de Dios. Tremendo, porque el pueblo de Israel se le da esta instrucción por medio de Moisés y el pueblo de Israel empieza a confiar. Quizás su fe no era al 100, pero el pueblo de Israel obedece, ¿verdad? Obedece haciendo lo que Moisés le dice, y entonces la sangre la ponen
Y ellos comen el cordero, a lo mejor no tienen la revelación a plenitud, pero ellos caminaron en obediencia. La fe se muestra en su obediencia. Cuando viene el espíritu de la muerte, tremendo, porque ve la sangre y no puede tocar a nadie del pueblo de Israel. No puede tocar al primogénito del pueblo de Israel. Y entonces pasa de largo, ¿verdad? Hoy el pueblo de Israel festeja la Pascua. El pueblo católico festeja la muerte de Cristo, no la resurrección, sino la muerte de Cristo. Pero los cristianos festejamos la muerte, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Declaramos que Jesús venció en la cruz, derramó su sangre, y por su sangre hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro medio para llegar al Padre. Escúcheme bien, mis amados. Es importante que nosotros, para podernos salvar, tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón y caminar en obediencia delante del Señor. Nosotros no podemos menospreciar el sacrificio de Jesús. No podemos hacerlo menos diciendo, bueno, ya pagó Él, yo puedo vivir mi vida como quiero. No, nosotros tenemos que vivir una vida consagrada, entregada, santificada para el Señor, para poder caminar en victoria y un día poder ir delante de la presencia de Dios. Dígame amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que entonces el pueblo de Israel tuvieron que tomar un cordero para hacer el sacrificio. Jesús viene como el cordero que quita el pecado del mundo. Juan lo presenta de esa manera. Ciertamente Jesús, él sabe que es el cordero. Él tiene que morir en la fiesta de la Pascua, ¿verdad?, que festejaba el pueblo de Israel y que hasta el día de hoy lo festeja. Pero él sabe que él venía a pagar por los pecados del mundo. Tremendo, mis amados, porque hoy el pueblo de Israel metieron una ley en el Congreso, en el Parlamento, yo no sé cómo le llamen ellos, para que el nombre de Jesús no se predique en Israel. Ya empezó la persecución para que no se predique el nombre de Jesús en Israel. Ya cuando lo den, ¿verdad?, cuando lo den por hecho, ya nadie va a poder predicar. Bueno, van a predicar, pero va a ser a consta de que los metan a la cárcel, quizás los ofendan, los golpeen. El pueblo de Israel no quiere reconocer hasta el día de hoy que el único y verdadero Dios es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús establece en la comunión o la Santa Cena. Marcos capítulo 12, versículo 30. ¿Verdad? Debemos de entender que la iglesia es la única institución, ¿verdad?, el único organismo, mejor dicho, sobre la tierra, que es el cuerpo de Cristo, que es un organismo sobrenatural, poderoso en esta tierra, y que somos los únicos que podemos, como le digo, mostrar la salvación de Dios. No hay otra iglesia. No es la iglesia católica, no son los testigos de Jehová, no son los mormones. No hay una religión que pueda mostrar el camino. Nosotros, la iglesia, no somos la verdad. Nosotros, la iglesia, no somos la verdad. Nosotros, la iglesia, tenemos la verdad llamada Jesucristo. Amén. Nosotros no salvamos a nadie, pero le enseñamos a la gente cómo se puede salvar la gente. Amén. Nosotros le enseñamos a la gente. Ahora tenemos el poder del Espíritu Santo que nos fue dado por Dios para poder establecer el reino de Dios sobre la tierra. Por eso la iglesia no puede quedarse callada, mis amados. La iglesia es la que tiene que llevar el evangelio a todo lugar. Amén. Por eso es que la iglesia, en vez de estar ahora disfrutando las playas, los balnearios, comiendo con su familia, debería de estar buscando al Señor, como dije hace un momento, en comunión con Dios, porque debemos de reflexionar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario y por qué se levantó de entre los muertos en victoria. Por eso la gente no puede vivir en victoria, a los hijos de Dios, porque no se les ha revelado la victoria de la resurrección. Nosotros tenemos el poder de resurrección, pero tengo que entender que el principio de la muerte de Jesús
para saber que Jesús venció a la muerte, se levantó de entre los muertos, y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, lo tenemos nosotros dentro de nosotros. Amén. Y si levantó a Jesús de entre los muertos, también nos levanta a nosotros para su gloria. Por eso la iglesia tiene que caminar en victoria. La iglesia tiene que caminar bajo el poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser una iglesia más que vencedora en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu de resurrección. Entonces el Señor establece y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento del Señor. Tengo que entender entonces que para poder hacer efectivo lo que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario, yo tengo que amar al Señor con todo mi ser. Dígame amén, por favor. Tengo que amar al Señor con todo mi ser. Amén. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver el poder de Dios, pero se aman tanto ellos, amamos tanto las cosas naturales, materiales, nos amamos tanto nosotros que no queremos sufrir nada, que no queremos padecer nada, que queremos estar en comodidad, en fiesta, en pachanga y todo lo demás, pero tenemos que negarnos y tenemos que aprender a vivir para el Señor. No porque sea malo disfrutar un momento, ¿verdad?, con la familia, ni que sea malo irte de vacaciones, sino que hay tiempos y nosotros debemos ser entendidos en los tiempos del Señor. Esta semana es el tiempo de buscar a Dios. Esta semana es de estar en consagración con el Señor, y voy a demostrar cuánto verdaderamente le amo. No puedes amar a alguien y no demostrarlo. Un amor que no se demuestra no es amor. Un amor que no se demuestra es solamente emoción. El verdadero amor tiene que muestra. O sea, hay un sacrificio. ¿Está conmigo? En Hechos capítulo 2, versículo 42, por favor. La iglesia aprende a moverse bajo el poder de Dios. Y dice Hechos capítulo 2, 42 al 47, dice: y perseveraban. Mire lo que hacía la iglesia, mis amados. ¿De dónde venía el poder que tenía la iglesia? Aquí hay 4 cosas que nosotros debemos de entender para movernos en lo sobrenatural de Dios. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Amén. La iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Somos un organismo vivo, sobrenatural, poderoso en la tierra. Sí, a veces decimos vamos a la iglesia, pero realmente nosotros somos la iglesia. Y cada vez que nosotros nos reunimos, debemos de reunirnos, mire, ¿para qué? Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No había Biblia, pero ellos tenían revelación de Dios, compartían la revelación de Dios a su pueblo. Dice: en la comunión unos con otros. Número 1, doctrina de los apóstoles, perseveraban. 2, en la comunión unos con otros. Hay gente que no le gusta compartir con los demás. Y aquí dice que tenemos que tener comunión unos con otros. Que no me cae bien el hermano, que no me cae bien la hermana. Eso a Dios no le importa y no nos debería de importar a nosotros. Nosotros tenemos que compartir con los demás, vivir en comunión con los demás, porque eso es lo que Dios pide de su iglesia. Amén. Número 3, en el partimiento del pan, ¿verdad? Que es la comunión que vamos a hacer ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estamos manifestando el poder de Dios sobre nuestra vida. Cierto que cuando nuestra carne toma el pan, para nuestra carne, para lo natural, para nuestros sentidos es solamente un pedazo de pan, pero en lo espiritual, en mi espíritu, cuando yo lo tomo con fe, estoy tomando el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando estoy tomando la copa, ciertamente mis glándulas gustativas dicen: es jugo de uva. Pero en el mundo espiritual es ¿qué? La sangre de Cristo. Pastor, pero imagínate cuántas veces se ha hecho la comunión, ya nos acabamos el cuerpo y la sangre de Cristo. No. Porque como Él se levantó de entre los muertos con un cuerpo glorificado, su cuerpo no tiene fin. Amén. Su cuerpo y su sangre no tiene fin. Cuando Él estaba en lo natural, claro que tenía
un final su cuerpo y su sangre, pero cuando Él se levanta de los muertos, ya no tiene su cuerpo, ya no tiene fin, ni su sangre tampoco. Entonces hay que entender, mis amados, también algo importante, es que cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, y bueno, leemos toda la Biblia, debemos de entenderla que estamos leyendo un libro que tiene una mentalidad oriental. O sea, no es lo mismo la mentalidad oriental que la mentalidad occidental, donde nosotros estamos. No es lo mismo. Por eso para poder interpretar la palabra necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero la Biblia no es tan complicada de entender cuando tenemos al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos va dirigiendo a toda verdad. ¿Cómo podemos entender cosas que antes no entendíamos? ¿Cómo podemos leer y decir, wow, esto no lo entendía antes, pero hoy que yo acepté a Jesús puedo entender que Dios está en medio de nosotros cuando empezamos a cumplir los mandamientos del Señor o los principios de Dios? Entonces dice, el partimiento del pan, ¿y en qué? En las oraciones. 4 cosas. Los discípulos, los apóstoles, los que se convirtieron al Señor en el capítulo 2, los primeros versículos, entendieron que Dios quería que se hicieran 4 cosas. Número 1, perseverar en la doctrina de los apóstoles, aprender la palabra, aprender los principios espirituales, recibir la revelación de Dios a través de los apóstoles para que podamos ir creciendo y para que nosotros podamos ir madurando en lo que es Dios, conociendo a Dios. Dígame amén. Número 2, tenemos que tener comunión. Por eso nuestras células también hablan de comunión, hermano. Tener células, el compartir en una casa con la gente, que llevar gente nueva, empezarnos a involucrar en las cosas de Dios, tiene que ver con la comunión unos con otros. Hay gente que no va a una célula porque no tiene ganas de compartir con los demás. ¿Yo qué voy a ir a hacer? ¿Yo qué voy a ir a hacer a una célula? Luego llega gente, preguntan cada cosa. No, es que nosotros tenemos que estar en comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos vamos puliendo, es ahí donde nos vamos afilando, es ahí donde nos vamos preparando en el corazón, es ahí donde aquellas cosas que a veces chocan, ¿verdad? O chocamos con los demás, nos vamos puliendo y nos vamos amando, porque no importa lo que nosotros pensemos o hablemos, nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Número 3, tenían que estar en el partimiento del pan. Ya dije, el participar del pan. Mucha gente no entiende esto. Somos más hermanos, y yo sé que para algunos choca. Somos más hermanos los que estamos aquí, hermanos en Cristo, que los hermanos carnales. Escúcheme bien, por favor. Debería de haber una comunión más grande, una relación más grande en los que somos hermanos de Jesús por la sangre de Cristo que por la sangre de nuestros padres. Porque cuando venimos al Señor, la sangre, escúchame bien, la sangre de nuestros padres ya cambió y hoy en nosotros corre la sangre ¿de quién? De Cristo. Cuando tú defiendes más lo natural, cuando tú defiendes más la injusticia del hermano, de la hermana, de tu familia, tú no has entendido que tú tienes una sangre diferente, tienes una nueva sangre que ahora te hace parte del cuerpo de Cristo. Y que el Señor es la cabeza de tu vida y que tú ya no te diriges por tus emociones o porque mi hermano, o porque mi hermana o porque mi familia, sino ahora caminas conforme a la voluntad de Dios. Y participamos de las oraciones. Oramos, estamos intercediendo, estamos clamando, estamos en un mismo espíritu. Tenemos que estar orando constantemente unos por otros. Tenemos que estar orando por nuestra casa, por nuestra tierra, por nuestro país, por el mundo entero. Tenemos que estar clamando en el nombre de Jesús. Pero eso lo hacían juntos, no separados. En Juan capítulo 6, perdón. Dame el siguiente texto, por favor. Y sobrevino temor. Mira, cuando esas 4 cosas se establecieron en la iglesia, cuando Cristo ya bautiza a su pueblo,
o nace la iglesia en ese momento cuando viene el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí buscando al Señor, ¿verdad? Esos 120, y cayó el Espíritu Santo. Entonces, mis amados, empieza Dios a moverse con poder. Número 1, vino la presencia del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Vino la presencia de Dios. Todos ellos comenzaron a hacer estas 4 cosas que ya hablamos. Cuando comenzó el pueblo de Israel a hacer lo que les tocaba hacer, bueno, no el pueblo de Israel, perdón, los discípulos, los apóstoles, entonces dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas que maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Entonces no es de que, bueno, ya Dios nos bautizó, ya nos reunimos nosotros, ya no hay problema. No, cuando la iglesia comienza a caminar de acuerdo al plan de Dios, mis amados, entonces comienzan a pasar maravillas y señales sobre la tierra. Dígame amén. El plan de Dios era traer salvación, y es el plan de Dios salvar a todo el mundo. Todo el que quiera se salva, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer algo. Vuelvo a repetir, yo tengo que hacer algo. Ya Dios lo hizo todo. Ya Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, ya pagó por mí en la cruz del Calvario. Yo no tengo que hacer nada. No, perdóneme, pero no. El pueblo de Dios, ¿verdad? La iglesia que acaba de nacer, empezaron a hacer estas 4 cosas, y Dios comenzó a traer temor a la gente. ¿Para qué? Para que vinieran a las cosas de Dios. Y dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Cada quien por su lado, se iban a dar el rol, y unos aquí, no, todos estaban juntos y tenían ¿qué? En común todas las cosas. ¿Qué está haciendo el diablo para que la iglesia no pueda tener poder? Cada quien tiene su forma de pensar. Decimos una cosa aquí, la gente piensa una cosa allá. Pero ¿por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que hacerles caso? ¿Por qué tienen que hacer las cosas así? No, todos tenemos que tener las cosas en común de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Todos de acuerdo a la revelación que tenemos. Nosotros, como una iglesia de liberación, de guerra espiritual, tenemos una revelación, hermano, y tenemos que tener en común todas las cosas. Habrá gente que no le parezca, que no le guste, ese es su problema, pero nosotros tenemos que estar todos, ¿verdad? Tener todas las cosas en común. Sí, lo que Dios nos enseña, lo que estamos aprendiendo, lo que debemos de vivir en nuestra casa, porque lo vamos aprendiendo de acuerdo a la revelación de Dios. ¿Está? Bueno, versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto era tan tremendo. ¿Cómo estaba la presencia de Dios tan fuerte? Ahora usted no se preocupe y no diga, tengo que vender mis propiedades. No, espérese. Pero ayer decía que Dios nos mueve para compartir de lo que tenemos. Amén. O sea, yo tengo que bendecir a los demás. Yo veo que alguien tiene necesidad, yo te comparto. Tengo 2 piñas, yo te doy una piña. Yo ayer le decía a alguien, tome una piña. No, gracias a Dios yo tengo, pastor. Bueno, yo me llevo mis 2 piñas. Pero yo digo, no, usted lleva muy poquito, tome una piña. Dijo, no, a mí, gracias a Dios me está bendiciendo, pastor, llévese las 2 piñas. Yo dije, Señor, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Pero si me hubiera encontrado a alguien que tiene necesidad, pues claro que le doy hasta las 2 piñas le doy, ¿me entiende? O sea, compartir, ver por la necesidad de los demás. Dice, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Dónde? En el templo. Ahora, ¿dónde es el templo? Aquí, en el templo. Y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Mire, todos los días, cada día, estaban en el templo y es que esos hermanos no tenían nada que hacer. No, pues uno que tiene que trabajar y uno tiene que... Hermanos, pero cuando tú amas a Dios, tú te haces el tiempo, ¿verdad? Para estar compartiendo en la casa de Dios. Y estar ¿dónde? En la casa, allá llevando gente, compartiéndole a la gente, hablándole de las maravillas de Dios. Porque lo más importante es compartir el evangelio del reino. Todo se va a quedar. Nada nos vamos a llevar.
Y debemos de aprender a compartir el evangelio del reino, a estar en unión. ¿Para qué? Para nosotros solamente alimentarnos, no prepararnos para poder compartir a los demás en el nombre de Jesús. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con cara de amargados y llenos de orgullo. Ah, no, perdón. Estoy leyendo una versión de otra secta, de una secta, ¿verdad? Perdón, no otra secta, de una. Dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Ahora sí, Juan 6:27 al 29, vamos a leer. El reino de Dios es una realidad invisible que está en nosotros. ¿Por qué tanta gente se desanima? ¿Por qué tanta gente se deja influenciar por las tinieblas? ¿Por qué tanta gente se aparta de las cosas de Dios? Y aunque puedan decir que ellos son de Cristo, ¿verdad? Que no van a la iglesia, pero ellos siguen creyendo en el Señor, que ya saben que Jesús solamente es el camino, pero no tienen una vida de acuerdo a la palabra del Señor, sino ellos creen que por el puro hecho de haber recibido a Jesús, todas las cosas van a estar bien. Ahora, si esa gente se sostiene en Jesús, gloria a Dios, porque se van a ir con el Señor. Pero si esa gente, entre que no viene a la iglesia y está viviendo, escúcheme mi hermano, conforme a Dios, pero hace lo que se le pega la gana, vive como él quiere o ella quiere, entonces va a ser muy difícil que se salve, porque la Biblia es clara. Dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y si tú no estás cerca de las cosas de Dios, va a ser muy difícil de poderte sostener. Entonces nosotros tenemos que buscar al Señor. Dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Mire lo que le estaba diciendo hace un momento. Para nosotros debe ser más importante el reino que todo lo demás. No estoy diciendo que dejes de trabajar, no estoy diciendo que dejes tu trabajo, pero estoy diciendo que debes tener la prioridad de buscar primero lo eterno. Porque ¿de qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? ¿Estamos? Entonces la prioridad es Dios. Buscar su presencia, anhelar su presencia, que Él nos visite, que se acuerde de nosotros, que no nos olvide, que necesitamos más y más de su gloria, que visite nuestra tierra, que visite nuestra casa. En el nombre de Jesús. Dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 28. Mire la comida que Jesús viene a traer. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Brinque por favor al versículo 51. Estoy hablando acerca de la cena del Señor, la verdadera Pascua ahora para los hijos de Dios. El pueblo de Israel está festejando la Pascua, ¿verdad? Están recordando la salida del pueblo de Israel de Egipto, pero no han entendido, no tienen revelación que esa Pascua, ese cordero que sacrificaron el pueblo de Israel, los hebreos allá en Egipto, se vino a cumplir ¿en quién? En Jesús. Entonces el pueblo de Israel no entiende muchas cosas, los sacerdotes no entienden hasta el día de hoy. Cuando ellos leen la palabra, no entienden que el cordero fue Jesús, ya murió en la cruz del Calvario y se levantó en gloria. Amén. Ahora dice, yo el pan vivo que descendió del cielo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él primero dice que Él va a dar el pan, Él va a dar el alimento. Él está aclarando que Él es ese alimento, que Él es ese pan que va a dar para vida eterna. Versículo 52, por favor. Vamos a leer hasta el 58. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Mis amados, Jesús está hablando
en una forma espiritual, ¿verdad? Algo natural que tiene un principio, ¿qué? Espiritual. Cuando el espíritu de la muerte pasó, cuando el pueblo hebreo estaba en Egipto, él vio la sangre no de un cordero, él vio la sangre del Cordero de Dios, vio la sangre de Cristo, y por eso no pudo tocar a la gente que estaba dentro de esa casa, al primogénito, no lo pudo matar. ¿Por qué? Porque el espíritu de la muerte vio la sangre de Jesús. Por eso cuando Jesús les empieza a hablar acerca de darle su carne, su cuerpo, ellos no están entendiendo, porque aunque está hablando de algo natural, de lo que había pasado en la Pascua, ¿verdad? Del cordero que habían comido aquellos hebreos en Egipto, les está él diciendo algo espiritual. Voy a tener que morir, pero yo les voy a dar mi cuerpo para que tengan vida eterna. Mire, sigamos leyendo. Entonces los judíos contendían porque ellos no sabían qué estaba diciendo Jesús. Versículo siguiente dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Se da cuenta la importancia de la comunión con Dios, de la Santa Cena? Por eso cuando nosotros decimos a la gente, el domingo hay Santa Cena, hermanos, mucha gente dice: ah, sí, pero nosotros no vamos a venir. Y entonces no vas a comer la carne, no vas a comer la sangre de Jesús. ¿Cómo vas a ser parte de Él? ¿Cómo la vida del Señor puede pasar sobre tu vida? ¿Cómo puede cambiar tu ADN por el ADN de Dios? Porque si somos hijos de Dios, entonces nuestro ADN se tiene que hacer igual al ADN de Dios. Alguien me preguntó, alguien que estaba aquí con nosotros, y me dijo: pastor, pero ¿cómo se hace el ADN en nosotros? Le dije: primero la comunión y después la fe. La fe y la comunión van de la mano. ¿Cómo se puede romper la maldición de enfermedad sobre mi cuerpo? Mi padre, voy a poner un ejemplo. Mi padre murió de un ataque al corazón. ¿Cómo yo no voy a morir de un ataque al corazón? Porque mi ADN ya no es el mismo. Si yo traía una maldición generacional donde yo tenía que sufrir lo mismo que mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pero como ya pasé de muerte a vida, ahora no importa lo que el diablo quiere hacer, yo no voy a morir de un ataque al corazón porque tengo la sangre de Cristo corriendo sobre mis venas. Y la sangre tiene luz. No solamente tengo la vida de Dios, tengo la sangre de Cristo, tengo la luz de Cristo, y cuando quiere venir el espíritu de muerte sobre mí, no me puede tocar porque estoy comiendo la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Mis amados, por eso cuando nosotros tomamos con fe la comunión, nosotros deberíamos de quedar sanos automáticamente. Pero por eso también, cuando yo tomo la comunión del Señor con pecado dentro de mí, empieza a haber una lucha. Hay gente que se siente mal después de tomar la cena, porque tomaron la cena en pecado, con cosas ocultas. Entonces la luz de Dios pelea con las tinieblas. Hay una guerra espiritual dentro de mí, porque al tomar el cuerpo de Cristo, imagínate, estoy comiendo la carne, el cuerpo de Jesús, estoy bebiendo la sangre, y entonces el pecado oculto que está en mí empieza a haber un choque. Paz. No puedo engañar a Dios. Yo puedo engañar a los hombres, pero no puedo engañar a Dios. Y como es algo espiritual, empiezan a venir problemas. Pablo dice que mucha gente está enferma por tomar la comunión, ¿verdad? Sin haberse primero analizado, sin haberse arrepentido de sus pecados. Y hay gente que hasta ha muerto, dice Pablo. Algunos duermen ya porque tomaron la comunión indignamente. Entonces cuando nosotros no entendemos, está bien, vamos a tomar la cena del Señor, órale, vamos a tomarla, pero no nos estamos analizando, ¿estoy preparado para tomar la cena del Señor?
No puedo jugar con estas cosas. No es como allá afuera, mis amados, comer la oblea, allá los borrachos, los adultos. No estoy juzgando, pero no podemos caer en la religión. No podemos caer en lo mismo que hacen allá afuera, que la gente va y se confiesa. Decía un sacerdote, lo único que está mal de los católicos, de los protestantes, es que ellos no se confiesan. Y por eso están atados y por eso se van a ir al infierno. Están mal, dice él. Yo dije, este está loco, pues, perdóneme. Yo dije, está loco este cuate. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos confesamos cada vez con el Señor todos los días. Ahora, cuando ellos hablan de la confesión según Santiago, el que hubiese pecado, ¿verdad? Que mande llamar, porque el pecado trajo enfermedad. Dice que mande traer a los ancianos de la iglesia y que confiesen su pecado. Eso es bueno, mi hermano, porque hay pecados, oiga bien, hay pecados que usted no puede solamente ir con Dios y decirle, si usted cayó en adulterio, si usted está haciendo algo ya fuerte, usted no puede decir, perdóname, Señor, ya olvida. No, usted tiene que confesárselo a alguien. Y para esto no puedo confesárselo a cualquiera. Tengo que confesarle mi pecado a alguien que tiene madurez, para que no hable acerca de mi pecado. Lo que yo le confesé no se lo tiene que decir a nadie. Estamos, ¿verdad? ¿Por qué, mis amados? Porque cuando yo me arrepiento de mi pecado, al decirle a alguien, ese alguien dice que unjamos con aceite y la oración del justo sanará al enfermo. Entonces, cuando alguien dice, o los católicos dicen, o la iglesia tradicional dice, no, es que están mal, porque ellos no se confiesan. ¿Para qué me confieso? A lo que voy. ¿Para qué me confieso? Si hoy vuelvo con el sacerdote, les digo mi pecado, en verdad tomo la hostia, la oblea que me dan, y voy a salir a pecar otra vez. No, en Dios no se puede jugar. El que se arrepiente tiene que cambiar. El verdadero arrepentimiento cambia tu forma de pensar. Empieza a provocar. Ahora, cuando empieza a cambiar tu forma de pensar, no leímos en Éxodo capítulo 12 por causa del tiempo, pero dice que el pueblo de Israel empezaba a comer el cordero. ¿De dónde cree? De la cabeza hasta los pies. ¿Qué era lo primero que comía el pueblo de Israel? La cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque hay un simbolismo ahí. Lo primero que tiene que cambiar en nosotros es la forma de pensar. Si no cambia mi forma de pensar, no va a cambiar mi ser, no va a cambiar mi alma y no va a cambiar mi espíritu. ¿Sabía usted, por ejemplo, hermanos allá, los hermanos de Guatemala, por ejemplo, ellos no comen la cabeza de... Nosotros vamos y decimos unos de seso, unos de cachete, unos de ojo, unos de lengua, ¿verdad? Unos taquitos. Pero ellos no, ellos dicen, ¿cómo que se come la cabeza? En Guatemala dicen, esos hermanos mexicanos cochinos. Y nosotros nos vayamos tan re buenos. A mí denme de cachete, ¿verdad? A mí me gusta el cachete. Pero ellos no. Entonces muchas culturas, cuando les hablas de comerse la cabeza, imagínate el pueblo de Israel, el Señor dice, primero comiencen a comerse el cordero. Cuando en Egipto les dice, de la cabeza para abajo. ¡Wow! Porque tenían que empezar a cambiar su forma de ¿qué? De pensar. Por eso cuando venimos a Dios, lo primero que va a pasar en nuestra vida es un choque entre lo que sabemos, lo que hemos aprendido y lo que Dios nos empieza a enseñar. Ay, pero ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Pero por qué tengo que pedir perdón? ¿Pero por qué lo tengo que perdonar? ¿Pero por qué tengo que cambiar esto? ¿Pero por qué tengo que dejar el otro? Porque si no cambias tu manera de pensar, no puede cambiar lo demás. Cuando tú cambias tu forma de pensar, permites que el poder de Dios a través de la comunión empiece a cambiar todo tu ser. Oiga bien esto que estoy diciendo, mis amados. La Pascua era para cambiar un pueblo. Dios no podía sacar al pueblo hebreo de Egipto con la contaminación de Egipto, sino tenía que sacar un pueblo nuevo.
Cuando venimos al Señor y entendemos la Pascua, lo que hace Jesús en la cruz, al morir en la cruz, es para que nosotros pudiéramos participar de la comunión con Él. No se comieron el cordero vivo. En el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, lo tuvieron que sacrificar. Hola, ¿está conmigo? Jesús muere para que entonces en una simbología nosotros podamos participar del cuerpo y de la sangre y pudiéramos tener la vida de Dios. ¿Qué tiene que cambiar? Nuestra forma de ¿qué? De pensar. Yo no puedo entrar en el reino de Dios si no cambio mi manera de pensar. ¿Por qué tanta gente en la iglesia sigue viviendo igual que como si estuvieran en el mundo? Aunque vienen a la iglesia, aunque tienen años en la iglesia, tienen los mismos problemas, las mismas luchas, las mismas dificultades, porque no cambiaron su forma de ¿qué? De pensar. ¿El evangelio falla? No. ¿Dios falla? No. Ya les decía yo ayer, y el domingo se lo vuelvo a repetir. El problema está en nuestras decisiones. Por lo menos hay 4 puertas, pero mira, todas son muy importantes. La puerta de la mente, la puerta del corazón y la puerta de la decisión. Oiga bien, por favor. La puerta, yo tengo 4 puertas, pero la puerta de la mente es bien importante, porque si no cambia mi forma de pensar, ¿cómo yo puedo decir que soy cristiano viviendo como vivía antes, siendo orgulloso, siendo violento? Entonces dije yo ayer, ¿verdad? Culpamos al diablo de un montón de cosas que nosotros seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque no cambió nuestra mente, no cambió nuestro corazón. La segunda puerta es la del corazón, y la tercera puerta es la de la decisión. Tú decides qué clase de vida llevas. No es Dios, no es la que el pastor quiera que tú vivas, porque el pastor quiere que tú vivas bien, que tu matrimonio esté bien, que tu economía esté bien, que tu salud esté bien, que tus hijos estén bien, pero el problema no es lo que yo quiero, sino lo que tú decides en Dios. ¿Estamos? Entonces yo tengo que hacer realidad la vida de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo estamos viviendo en todas las cosas? ¿Por qué? Porque si yo como el cuerpo de Cristo y bebo la sangre de Cristo, me tiene que cambiar. No es tomar la oblea como allá afuera y tomar la copa y seguir viviendo de la misma manera, porque entonces ¿qué pasó en el mundo espiritual? Entonces tomamos la Santa Cena. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, pero lo tomamos con esa mentalidad religiosa que no trae una transformación. ¿Por qué? Escúcheme, porque si la fe no funciona en lo que estoy haciendo, mi fe no es válida delante de Dios. Si yo hago algo en la iglesia, todo lo que hago en la iglesia tiene que tener fe. Si no hay fe, no puedo agradar a Dios. Si no hay fe, Dios no se puede mover. ¿Está conmigo? La fe es todo. La fe me conecta con el mundo espiritual. Entonces, si la Biblia dice algo y yo rompo un principio de lo que dice Dios, no creí, no creo. Porque yo no estoy haciendo lo que dice la Biblia. Es que a mí no me parece, es que yo no estoy de acuerdo. No es que no esté de acuerdo, no es que no me parezca. Es que si Dios lo dice, yo lo tengo que hacer. Me cueste la vida. No me importa, no me interesa. Dios dice que yo haga esto, lo tengo que hacer. Cuando el pueblo de Israel, para terminar con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ya con el cordero dentro, con una transformación dentro de ellos, lo que ellos tenían que hacer es darse cuenta en el desierto las heridas que ellos llevaban para cambiar. Porque la gente no cambia, porque no quiere reconocer que están heridos, que hay traumas, que hay complejos. Y que eso trae muchos problemas en la gente. Decía yo ayer, ¿verdad? Una de las puertas muy tremendas para el diablo son las heridas que llevamos. Y esas heridas las estamos heredando a nuestros hijos también.
Entonces Dios pasa al pueblo de Israel por el desierto. ¿Para qué? Para que se les quite, para que sufran. No, para que confíen en Él, pero para que vayan sanando su corazón. ¿Para qué es tu desierto? Para que sanes tu ¿qué? Tu corazón. ¿Pero de qué lo voy a sanar? De las heridas que tienes, de los traumas, de los complejos, del rompimiento que hizo el diablo en tu corazón, y que por eso no puedes vivir en paz y estás enojado con la vida, estás enojado con tu pareja, estás enojado con tus hijos, estás enojado con tus padres, estás enojado con todo el mundo. ¿Por qué? Por las heridas que tú llevas. Entonces, ¿cómo puedo tener comunión con mis hermanos cuando yo mismo me odio por las heridas, por lo que me pasó, por lo que sufrí, por lo que me violentaron? ¿Cómo puedo tener comunión con la gente de la iglesia? Pues vengo a la iglesia, imagínate cuántas heridas se juntan cuando nos llenamos en este lugar. Cuántas heridas. Entonces no falta, ¿verdad?, quien diga: a mí no me parece esto, es que yo no estoy de acuerdo con aquello, es que este hermano me vio feo, es que la hermana no dice que no me saludó, es que... Y entonces queremos poner las cosas en la iglesia de acuerdo a lo que nosotros llevamos. Hola, ¿está conmigo? No, ya no me parece esto, ya no me gusta aquello, y ya estoy peleando. ¿Pero por qué? Por tus heridas. ¿Cómo me doy cuenta de la atmósfera que cada persona trae? Por lo que se expresa, lo que se queja. A mí me gusta la gente quejumbrosa. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que se queja le digo: ajá, y luego, hermana, y luego, ¿y qué va a hacer, hermana? ¿Por qué? Porque tú les das la solución, pero ellos no quieren buscar o encontrar la solución. ¿Por qué no buscamos y encontramos la solución? Por lo que llevamos. Porque el que se queja le gusta tener que reclamar. ¿Qué dice la Biblia? Que por todo demos ¿qué? Gracias. Entonces, ¿por qué me quejo? Me decía alguien: es que le voy a reclamar. No, calladita te ves más bonita. Pero es que tienes la vida de Cristo, ¿no? Cristo no se quejó cuando lo estaban escupiendo, cuando lo estaban humillando, cuando le estaban reclamando si él era rey. Dice que enmudeció, no abrió su boca, fue como cordero al matadero. Pero nosotros, no, espérame, me dijo, le dijo, me hace, le hago. No, pues, ¿cómo me voy a quedar callado? Entonces yo me doy cuenta cuando no me aguanto, y me dice la gente: perdón, de verdad, pero no has sido tú nada más, ha sido un montón de gente. Me dice la gente: pastor, yo sé que estuvo mal, pero le dije sus cosas. Sí, ya se las dijiste, ¿ya qué? ¿Qué tenías que hacer? Porque eso demuestra que Jesús le dijo: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en ustedes. A ver, Señor, pero yo ya te acepté. Sí, pero hoy ya me aceptaste. Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. ¿Qué tengo que hacer? Come mi carne y bebe mi sangre. Dame el otro, por favor. Despiérteseme, no se me duerma. Y si le cayó, también qué bueno. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué? Y yo lo resucitaré en el día posterior. ¿Cómo sé que voy a resucitar? Porque participo de la comunión con Dios. Y cada vez que yo participo, cada domingo primero del mes, antes lo hacíamos todos los días, lo podemos hacer todos los días, cada quien su religión allá, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen: no, como todos los días. ¿Qué leímos, hermano? En el libro de los Hechos dice que todos los días en la iglesia o en el templo y en las casas partían ¿qué? El pan. Cada vez que yo participo del pan, que es el cuerpo de Cristo, vuelvo a repetir, mi cuerpo en lo natural, yo digo: haz una galletita, hombre. Pero mi espíritu, cuando yo pongo fe, cuando yo pongo esa galleta en mi boca, mi espíritu dice: la carne de Jesús, el cuerpo de Jesús. ¿Y se hace qué? Poderoso. Yo no lo veo, pero lo creo.
amados, yo lo creo que cada vez que participo de la comunión, me hago más fuerte dentro. El hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va fortaleciendo, haciendo grande, fuerte en el Señor. Se va renovando, se va rejuveneciendo. Entonces tú eres viejo en la carne, pero eres joven en el espíritu. Te preocupas tanto de afuera, pero por dentro algo está pasando. ¿Y quién sostiene lo de afuera? Lo de adentro, no al revés. El cuerpo no sostiene el alma y el espíritu. Es el espíritu quien sostiene ¿qué? El cuerpo. El que está enfermo en su carne, primero está enfermo ¿dónde? En su espíritu. El que está débil en su carne, ¿dónde está débil primero? En su espíritu. Eso es lo que dice Dios. Por eso Dios viene a sanar. Porque quiere entonces meterse Jesús dentro de mí. Ya lo tengo, pero Él quiere manifestarse a través de su cuerpo y de su sangre. Dame el otro, por favor. 55. Espérenme que apenas voy a la primera página y traigo como 18 aquí. Entonces dice, porque mi carne es verdadera ¿qué? Comida. Y mi sangre es verdadera. Esto es lo verdadero. Versículo siguiente, por favor. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Yo no puedo hacer nada. Si voy más adelante, bueno, no voy a acabar hoy, ¿verdad? Pero si yo voy a Juan capítulo 15, ahorita nos regresamos, hija, por favor. Juan capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más que fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en ¿qué? En mí. Cuando yo tomo la comunión, cuando yo tomo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, permanezco en Él. Pero fuera de Él, yo no puedo lograr nada. Fuera de mí nada podéis ¿qué? Hacer. No puedo hacer nada. Yo quiero hacer cosas, pero no puedo fuera de la voluntad del Señor. Entonces se da cuenta, tomamos muy a la ligera la comunión del Señor. Miren, mis amados, yo me he querido enfermar a veces. Yo todos los días trato de tomar la cena del Señor. No la tomo a veces todos los días, pero me esfuerzo por tomar la cena del Señor todos los días. Y cuando me estoy enfermando, cuando mi garganta, cuando me empiezo a sentir mal, digo, Señor, esta es mi medicina. Tu cuerpo y tu sangre son mi medicina. Tú eres mi fuerza, Señor. Y claro, digo, esa es la primera. Antes de tomarme un té, antes de tomarme una pastilla, digo, Señor, esta es mi medicina. Tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario. En tu cuerpo llévate toda enfermedad, Señor, en el nombre. Y toma la cena. Y cuando menos espero, ya no tengo nada. Un día se enfermaron los niños en la casa, ya en su casa, y se enfermaron todos. Y yo no me enfermé, dije, gloria a Dios, aleluya. Ahí nos vemos y que me vengo para acá, ¿verdad? Porque tenía que venirme. Pero todos se pusieron enfermos. El Señor, qué bueno eres tú. Qué bueno eres tú. Pero todo tiene que ver con ¿qué? Con la fe y tomar el pan y la sangre, o el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice, si no permanece la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y no podemos llevar frutos si no permanecemos en Él. Ahora sí, regrésate otra vez a Juan capítulo 6, 50 y no sé qué. Porque ¿qué creen? Ya voy a entrar a la prédica. No, pues no. Juan 6, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece yo en él. ¿Cómo permanecemos en el Señor? Al comer el cuerpo y la sangre. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Wow. Versículo 58. Este
figura del pan que iba a venir. ¿Y quién era ese pan? Jesús. Entonces el pueblo de Israel comía el pan, ¿verdad? En el desierto, pero en el Nuevo Testamento Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cómo entonces yo puedo vivir para Dios en victoria? Haciendo su perfecta voluntad, caminando en tomar el cuerpo y beber la sangre. ¿Cómo puede entonces manifestarse el poder de Dios? Hechos 19, por favor, versículo 13. Diga conmigo: el cuerpo y la sangre de Cristo me ponen en una posición de gloria con el Señor. Entonces, ¿cómo voy a subir ahora? Yo no lo veo, hermanos. Todo se tiene que mover en fe. Pero mire lo que dice la palabra. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Invocaban el nombre de ¿quién? De Jesús. Pero no pudieron echar fuera el demonio porque ellos estaban ministrando desde una posición que no era de una posición de gloria. ¿Por qué? Porque ellos no participaban de la comunión. Ellos no participaban del cuerpo y de la sangre de Cristo. Sí, invocaban el nombre de Jesús, pero no estaban en esa relación con Jesús. Entonces dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco un espíritu maligno y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y mire lo que les pasa. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Jesús entonces nos está enseñando, la palabra del Señor nos enseña que para poder entrar en esa guerra espiritual tenemos que hacerlo desde una posición de gloria, de poder. Por eso es que cuando tú estás en esa posición de poder, los brujos, los hechiceros no pueden contra ti, porque tú estás en una posición más alta que ellos. Ellos se mueven en un nivel de tinieblas, de oscuridad. Nosotros nos movemos en un espacio de luz, de poder, de gloria delante del Señor. Amén. Ahora, Juan capítulo 13, versículo 1. Juan capítulo 13. Jesús está tomando la última cena. O sea, hubo otra cena, pero aquí toma la última cena. Jesús sabe que está pronto su muerte. Él es el Cordero. El pueblo de Israel no se da cuenta que Él es el Cordero, ¿verdad? Que vino a quitar el pecado del mundo. Todo estaba preparado. Qué terrible, mis amados. Qué terrible es que nosotros, pudiendo hacer la voluntad de Dios, para agradarle, para ser vasos de honra, nos convirtamos o seamos vasos de deshonra para el Señor, como lo fue Judas. El Señor ya sabía que le llegaba su hora, pero el que estaba a un lado de él, el más íntimo, el amigo de Jesús, llamado Judas Iscariote, ¿verdad? Lo traiciona, porque estaba escrito que aquel que estaba delante de él, aquel que era como su hermano, su más íntimo amigo, lo tenía que traicionar. Y él a lo mejor, dicen, y es verdad, a lo mejor Judas no estaba esperando, ¿verdad? Judas no estaba esperando que pasara lo que pasó. Más bien él dijo: me voy a adelantar, voy a provocar que aquellos vengan con Jesús, que Jesús se levante y haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Los ángeles, no sé, milagros, porque él había visto cómo Lázaro había salido de la tumba, él había visto cómo aquella niña se levantó de entre los muertos, él había visto cómo el ciego había visto, él había visto cómo el paralítico allá en el estanque de Betesda se había levantado, cómo había levantado al hijo de la viuda de Naín, y vio tantos milagros que dijo: bueno, mira, voy a sacar una feria, voy a venderlo, cuando vengan a agarrarlo, Jesús va a hacer milagros, va a pasar algo poderoso, y todos
cuenta Judas que las cosas no le salieron como él las había planeado y que vino a ser el hijo de perdición, o que vino a ser más bien el traidor que ayudó para que se cumpliera lo que estaba escrito, ¿verdad? Él dijo, ¿qué hice? Y va y se ahorca, ¿verdad? Se ahorcó. Juan capítulo 13, versículo 1. Están todos los discípulos. Están ya en la cena. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ya sabía que se iba a morir. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Digo, los amo. No me importa, me voy a morir, pero yo los amo. Versículo 2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Siguiente versículo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Mis amados, nosotros salimos de Dios, pero nosotros decidimos a dónde vamos. Todos salimos de Dios. ¿Estamos? Pero no todos vamos a volver al Padre si nosotros no decidimos volver al Padre. Si nosotros no caminamos conforme a la palabra del Señor. Siguiente versículo, por favor. Dice, se levantó de la cena, estaba la cena ya, y se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, versículo siguiente. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo siguiente. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Aquí nos enseña varias cosas, pero ahorita vamos para allá. El siguiente versículo. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Siguiente versículo. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Diga conmigo, se puso orgulloso. Dijo, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? No. Habían, según algunos comentarios, dicen que habían llegado a la cena. Ustedes saben que la cultura del pueblo de Israel, ¿verdad? Antiguamente llegaban, se quitaban las sandalias, traían los pies sucios, caminaban entre el lodo, entre el excremento de los animales, y todos llegaban y se sentaban en el suelo. Imagínate, todos con los pies sucios, ¿verdad? No estaban en una mesa con sillas y como nosotros comemos, sino que ellos comían en el suelo, tomaban su cena en el suelo. Y entonces, cuando nadie lavó los pies de nadie, se levanta Jesús en medio de la cena y dice, bueno, yo voy a lavarle los pies, porque Él lo está haciendo en una forma de humildad. Es humilde quien lava los pies, es humilde quien recibe lavado de pies. Les muestra también el que servir a los demás en condiciones es importante, porque el servicio es un sacrificio. Y es el corazón del Padre. Número 3, Él muestra el amor que le tiene a sus discípulos a lavarle los pies, porque nadie había lavado los pies de los demás, pero también les está haciendo un recordatorio, porque si usted lee el capítulo 12, en el capítulo 12 llegó aquella María con un vaso de alabastro y lo rompió y entonces empezó a jugar también los pies de Jesús. Judas Iscariote dijo, pero qué desperdicio. Mire la transferencia espiritual. Este es un paréntesis, pero yo quiero que ponga atención. Judas Iscariote dijo, pero ¿por qué desperdiciaron eso? Lo hubiéramos podido vender y dárselo a los pobres. Y dice la palabra que los discípulos se molestaron, no con Judas, sino por lo que estaban haciendo. Oye, sí es cierto. Se enojaron y dijeron, sí es cierto, Judas tiene razón, porque desperdicio, ¿por qué no lo vendimos a los pobres? Y entonces Jesús le dijo, a los pobres los tendrán siempre, pero a mí no. Oiga bien, hubo una transferencia espiritual. Lo que no sabían los discípulos es que más adelante, un poco más adelante, Jesús iba a lavarle los pies y les iba a traer a memoria lo que ellos reclamaron por haberle lavado los pies con un aceite caro. Y entonces se les caía la cara de vergüenza. Ese era un acto
donde te ponía en una posición de reconocer que tú no has sido a veces la persona, el hijo, la esposa, el esposo, el cristiano que deberíamos de ser delante del Señor. Híjole, Señor, qué vergüenza. ¿Por qué? Los pies juegan un papel muy importante. No, hasta ahí. Hasta ahí. Dice, no, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Escúcheme. Hay demonios que entran a través de los pies. Otra vez. Hay demonios hay espíritus inmundos que entran por los pies. Entran enfermedades, entran opresiones, entran demonios a través de los pies. Ahora, ¿está conmigo? Job capítulo 2, versículo 7, porque se me quedó viendo así como que, a ver, ¿cómo cree que así, por los pies entran qué? Demonios, espíritus inmundos. Job, ya estoy terminando porque vamos a hacer la cena del Señor y vamos a hacer lavado de pies. Amén. Y yo quiero orar en el lavado de pies. Yo quiero romper toda maldición que le hayan puesto sus padres para no avanzar, para no conquistar, para no poseer, porque los pies tienen que ver con posición o posesión, ¿verdad? Posesión. No puedes poseer si no tienes pies. Y ahorita le enseño algunos textos importantes. Job capítulo 2, versículo 7 dice, entonces salió Satanás de la presencia del Señor. El Señor le dice, está bien, pero no lo vayas a matar. Y dice, salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna. ¿Desde dónde? ¿De dónde entró la sarna primero? ¿Por qué no dijo de la coronilla a los pies? ¿Por qué dice aquí de los pies a la coronilla? Porque ¿dónde nos da la victoria el Señor? Lucas 10, 19. Rápido para los últimos textos, ¿verdad? Lucas 10, 19. Los pies en el mundo espiritual, ya dije que son para poseer, pero mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, he aquí os doy potestad de hollar. ¿Qué es hollar? Pisotear. Serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, y nada os dañará. ¿Cómo sé que tengo autoridad? Cuando me paro firme. Un cristiano firme sabe cuando está pisando. No importa el lugar donde llegue. Él sabe la autoridad que tiene. Porque Dios le dio poder, le dio potestad para hollar, para pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, y nada nos tocará. Más, cuando dice la palabra del Señor que oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Cuando dice la palabra del Señor el punto de la oración, ¿sabe cuando, Señor, hágase tu voluntad? Hágase tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es establecerse en un lugar. Por eso cuando hemos orado, le digo, pisotee. Vamos a clamar al Señor y vamos a pedir que se haga su voluntad. Pisotee. El pastor ya está medio cucu. Ya se le botó el cucu, ¿verdad? Pero es que, ¿cómo? A ver, Hechos 2:35. Hechos 2:35, a ver si no me equivoco. Hechos 2:35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quiénes son los pies del Señor aquí en la tierra? Nosotros. Si somos el cuerpo, ¿nosotros qué? Y hay tantos textos, mis amados. Romanos capítulo 16, versículo 20. Por favor. Entonces, mire, termino ya. ¿Por qué son tan importantes los pies?
Nuestra cultura, vuelvo a repetir, es una cultura que no entiende mucho las cosas espirituales. Los chinos saben que en la planta de los pies, ahí se manifiestan todos los órganos del cuerpo. Ay, pastor, pero no va a creer eso de los chinos. Escúcheme, en parte ellos tienen verdad. Ellos tienen verdad. Y ellos por eso ponen ciertas cosas en los pies para sanar ciertos órganos del cuerpo que no tienen nada que ver con Dios eso, pero es cierto que la planta de los pies manifiesta todo lo que hay en nuestro cuerpo. Ahora, ¿está conmigo? ¿Usted cómo puede poseer si no tiene pies? ¿Qué dice? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Dónde ponemos a Satanás? Bajo nuestros pies. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que a veces mucha gente en la iglesia tiene? No puede caminar. Que tiene juanetes, que tiene ojos de pescado, que ya tiene artritis, que ya no tiene no sé qué, que ya se torcieron el pie. ¿Por qué no vino a la iglesia? No podía caminar, pastor. Hola. ¿Por qué no podemos danzar? A la gente no le gusta danzar, ya le dije, pero ¿qué tal el danzón, la cumbia, la salsa? ¿Cómo se llama ese que bailan los allá en el norte, verdad? No es reggaetón, es el bien así que bien cholos, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no podemos expresar nuestra alabanza al Señor porque qué vergüenza, o sea, ¿cómo voy a brincar? ¿Qué tal si me despeino? Yo brinco porque como no me despeino no hay problema, ¿verdad? Entonces, pero nosotros dicen, no, porque yo me despeino. Pues espéreme. Deuteronomio 11:24, ya termino rápido. No me quiero tardar mucho tiempo, es que yo me emociono. Y conste que nada más le di nada más una salpicadita de la cena del Señor, de la Pascua. Deuteronomio 11:24. Los pies juegan un rol profético para conquistar. Yo les dije un día, si usted quiere que su casa cambie, camine por toda su casa, declare la presencia de Dios, ponga la sal cancelando toda maldición, decretando toda bendición sobre su casa. Porque mire lo que dice la palabra del Señor. Todo lugar, o sea, a ver Señor, pero tengo que pisarlo. ¿O es algo que nada más estás diciendo como algo simbólico o algo, ¿cómo se dice? Es que eso de la teología, ¿verdad? Tiene un nombre. Okay, ¿por qué me está diciendo, tengo que pisar en verdad o solamente con que reclame? No. Tengo que pisar. ¿Por qué creen que los danzarines empiezan desde aquí, verdad? Y empiezan ¿a qué? A pisar. ¿Usted ha visto cómo danzan? Están todos pisando. ¿Qué están haciendo? Conquistando. Hermanos, vamos a salir ahora por las calles. Ay, no, qué flojera, es que no puede ser. A ver, Señor, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, ¿será que vuestro? Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Le doy un principio de empezar un negocio. Yo voy a empezar un negocio. Es un ejemplo nada más. No voy a poner un negocio. Yo no soy comerciante. Yo le puedo vender lo que sea, pero yo no soy comerciante. Yo soy pastor. Yo soy un siervo de Dios. Entonces, como siervo de Dios, yo voy a poner un negocio. Bueno, voy a poner una iglesia. A donde yo vaya a poner una iglesia, antes de poner la iglesia, yo voy por todo alrededor, a donde yo quiero que la gente venga. Voy a pisar, voy a decretar, voy a hablar, voy a confesar, voy a soltar la palabra, voy a bendecir el lugar, voy a abrir las puertas que están cerradas para que venga la gente a mi negocio y voy a decretar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que Dios me mandó. Estoy pisando el territorio que Él me quiere dar. Ahora, ¿está conmigo? Porque yo nada más le traje estos
estos puntos de los pies. Ahora, ¿qué voy a hacer? La limpieza de nuestro caminar. Cuando yo ministro lavado de pies, ministro el alma. Número 1, destruyo los proyectos de pecados que hay en tu corazón y que tú no te has dado cuenta. Tarde que tú dices, ay, ¿y si hago esto? No, es que Dios no quiere. ¿Y si hago el otro? No, y después el diablo comienza a preparar tu camino para pecar. Nadie que esté pecando o nadie que esté cerca del pecado fue porque sí, el diablo le preparó camino a la destrucción. Oiga bien lo que estoy diciendo, el que se va a alejar de Dios, ya el diablo le preparó el camino, el caminito para la escuela, que diga para el mundo, el caminito para el mundo, el diablo ya le preparó camino. Entonces cuando yo hago administración de lavado de pies, voy a cortar los proyectos de pecado que hay en tu alma, que se van a llevar a cabo, pero que se van a cortar hoy en el nombre de Jesús. Número 2, anulo las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque el pasado es un lazo tan tremendo y tan poderoso que no me deja avanzar. El pasado es esas ataduras que yo quiero conquistar, pero es que yo soy un pobre, soy un fracasado, soy esto, soy el otro, y la gente no puede despegar porque está atado de sus pies. Lázaro no podía hacer su vida hasta que Jesús no dijo, desátenlo. Ya lo había revivido, ¿sí o no? Ya lo había levantado, lo había resucitado, pero ¿qué hizo? Desátenlo. No podía hacer su vida si no estaba desatado. Bueno, pues que se las quite él. No, era necesario que lo desataran de la muerte. Número 3, destruir cosas que atraen maldición. ¿Por qué? ¿A dónde me fui a meter antes? Fui con el brujo, fui con la bruja, fui a un lugar donde se movía mucho satanismo, me fui a un lugar donde el diablo estaba ahí bien fuerte. Entonces, ¿quién me llevó allá? Mis pies. Hola, ¿está conmigo? ¿Qué pasa? Vuelvo a repetir, mis hermanos, donde yo voy, el problema es que mis pies, a donde yo pongo mis pies, si yo fui antes y me metí a un lugar, me metí donde las muchachas malas, me metí a un lugar donde vendían droga, me metí a un lugar donde hay asesinato, me metí a un lugar y yo voy descuidado, a donde yo me metí ya me contaminé. ¿Por qué? Porque puse mis pies ahí. Hola, ¿está conmigo? ¿Por qué la gente siente ganas de volver otra vez, de regresar otra vez de donde Dios ya lo sacó? ¿Por qué? Porque los pies están ¿qué? Contaminados. Vamos a levantarnos, vamos a hablar, mis amados. Dios me le bendice. Yo voy a orar acá, yo voy a hacer un lavado de pies, vamos a orar, vamos a hacer la comunión, ¿verdad? Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, el Señor esté con ustedes. Yo sé que no podemos hacer la oración, hubiera venido y entonces aquí hubiéramos cortado, ¿verdad? Pero que Dios le ayude. Si usted quiere hacer el lavado de pies a los suyos, adelante. Nosotros vamos a hacer algo profético y vamos a tomar la cena del Señor. Bendiciones. Shalom.